Hay lugares en el mundo que se mencionan en los folletos turísticos con letras doradas. Lugares llenos de historia, color y ritmo. Pero también existen aquellos que no caben en ningún itinerario. Deonar, en Bombay, es uno de esos sitios que casi nadie quiere ver, pero que todos deberían conocer. Desde que pisas los alrededores de Deonar, algo te golpea, y no es el calor. Es el olor. Un aire denso, cargado, casi visible. Como si la ciudad misma respirara cenizas, plástico quemado y promesas rotas. Aquí, donde terminan los restos de una megaciudad de más de 20 millones de habitantes, comienza un infierno en la tierra. No olvides que si te gustan nuestros videos, suscríbete al canal, que es gratis y nos ayudas mucho. Dale like y comparte el video. Déjanos en los comentarios qué otra ciudad quieres ver en el canal. Continuemos. Deonar no es solo un vertedero. Es el vertedero más antiguo y más grande de la India. Desde 1927, ha sido el depósito final de los sueños desechados de Bombay. Cada día, más de 5.000 toneladas de basura se acumulan aquí. Sí, 5.000. Y no hablamos de residuos comunes. Hablamos de plásticos tóxicos, restos industriales, químicos sin clasificar, carne podrida y hasta material médico mal gestionado. Y entre todo eso, hay gente. Miles. Familias enteras que han hecho de la basura su hogar, su trabajo y su condena. Imagínatelo, niños descalzos trepando por montañas de residuos calientes, hombres armados solo con un gancho de metal buscando algo que aún tenga valor, mujeres cocinando sobre fogones improvisados, al lado de bolsas negras que gotean un líquido espeso y marrón. Te detienes un momento y ves cómo el suelo parece moverse. No es tu vista. Son las ratas. Decenas. Cientos. Entre ellas, gatos salvajes, perros flacos y cuervos que revolotean como guardianes de un imperio que huele a muerte lenta. La temperatura aquí sube varios grados más que en el resto de la ciudad. ¿La razón? Incendios subterráneos. Sí, debajo de estos montes de desechos hay fuegos que no se apagan nunca. La acumulación de metano, un gas altamente inflamable, hace que los incendios se activen de forma espontánea. No una vez, no dos, sino casi todos los meses. Y el humo que sale, ese humo espeso, blanco grisáceo, lleva consigo partículas de plomo, mercurio, dioxinas, sustancias que no solo irritan los ojos, sino que corroen los pulmones. Y lo peor es que todo esto no se queda en Deonar. El viento lo arrastra hasta los barrios cercanos, donde viven miles de personas más. Escuelas, mercados, hospitales, todos alcanzados por una nube invisible de enfermedad. En 2016, uno de los incendios más grandes en Deonar cubrió Bombay de humo durante días. Las clases fueron suspendidas. Los hospitales colapsaron por niños con asma, ancianos con bronquitis, jóvenes con tos de minero. Se reportaron más de 70 casos diarios de enfermedades respiratorias, y eso fue solo lo que se registró oficialmente. Ahora, imagina a quienes viven justo ahí, en la zona cero. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es crecer entre humo y ruinas? Algunos nacen y mueren sin haber conocido el cielo limpio, sin saber cómo suena el silencio cuando no hay camiones descargando bolsas o maquinaria triturando desechos. Pero no todo en Deonar es caos visual. También hay un sistema, por más macabro que suene. Existe toda una economía paralela basada en la basura. Lo llaman el reciclaje informal. Hombres y mujeres, algunos apenas adolescentes, separan el plástico del metal, el cartón del vidrio, lo orgánico de lo tóxico. Lo venden por kilos a intermediarios que lo revenden a industrias mayores. Por cada kilo de PET, un recolector puede ganar 10 rupias, menos de 15 centavos de dólar. Es una economía de supervivencia. Explotadora. Pero para muchos, es la única opción. Y aquí es donde la cosa se vuelve más oscura aún. Porque Deonar también es un campo de juego para las mafias de desechos. Hay quienes controlan zonas del vertedero, quienes deciden quién entra, quién recoge, quién vende. Hay historias, algunas confirmadas, otras susurradas, de amenazas, sobornos, desapariciones. Todo por el control de algo tan simple, y a la vez tan valioso, como la basura. El sistema de salud en esta parte de Bombay es prácticamente inexistente. Muchos de los que viven aquí padecen enfermedades crónicas, dermatitis, infecciones respiratorias, problemas gastrointestinales, malformaciones. Hay casos de niños con metales pesados en la sangre. Las estadísticas son difusas, como si el Estado prefiriera mirar hacia otro lado. Pero basta hablar con cualquiera para notar que todos, sin excepción, tienen una historia de enfermedad. Y aún así, la vida continúa. Hay cantos, hay risas, hay partidos de cricket jugados entre montones de plástico.
La gente de Deonar no es víctima, es resistente. Pero eso no le quita el peso de la tragedia. Detrás de todo esto hay preguntas que pocos se atreven a formular. ¿Por qué Bombay no ha invertido en plantas de tratamiento modernas? ¿Por qué se sigue permitiendo que toneladas de residuos peligrosos terminen en Deonar sin regulación? ¿Y por qué los que viven aquí siguen siendo invisibles para el resto de la ciudad? En una metrópoli que se enorgullece de sus rascacielos, sus cafeterías hipster y sus zonas IT de clase mundial, Deonar es como una cicatriz abierta que todos prefieren cubrir con maquillaje. Pero no desaparece. Crece. Se infecta. Y amenaza con desbordarse. Hay activistas que han alzado la voz. Algunos han logrado pequeñas victorias, una orden judicial aquí, un cierre temporal allá. Pero el problema es más grande que una sola protesta. Es estructural. Es político. Es económico. Y está profundamente arraigado en la forma en que se conciben las grandes ciudades, brillantes por fuera, oscuras por dentro. Lo más impactante de Deonar no es su aspecto, ni su olor, ni su desolación. Es su cotidianidad. La forma en que miles de personas han aprendido a normalizar lo que debería ser inaceptable. La forma en que una niña puede decirte, con naturalidad, que ya no le duele la garganta porque su cuerpo ya se acostumbró. La forma en que un anciano, con ojos cansados, te explica que la basura no es mala, que solo hay que saber vivir con ella. Y ahí es donde entiendes que el verdadero problema no es solo ambiental. Es humano. Es una crisis silenciosa que no sale en los titulares, que no gana premios de cine, pero que merece ser contada. Porque detrás de cada bolsa negra, hay una historia. Y detrás de cada historia, hay una vida que resiste, que lucha, que a veces, se apaga. El sol comienza a bajar y la silueta de Deonar se transforma en una sombra negra contra un cielo naranja. Desde lejos, parece una montaña más. Pero tú ya sabes que no lo es. Sabes que ahí abajo hay una ciudad paralela, un mundo aparte, donde la basura respira y consume, donde el progreso deja su factura más sucia. Y mientras el resto de Bombay se prepara para encender sus luces y bailar en sus azoteas, aquí, la noche cae como otra capa de residuos. Silenciosa, densa y profundamente real. Y si todavía estás aquí, es porque algo dentro de ti quiere entender más. Más allá de las imágenes duras, más allá de las escenas que cortan el aliento. Quiere saber por qué este lugar se ha convertido en el pulmón enfermo de una ciudad que nunca duerme. Y para eso, hay que hablar de cifras. De realidades que no se ven, pero que flotan en el aire. Cuéntanos qué te está pareciendo este documental. ¿Sabías todo esto de esta ciudad? Te leo en los comentarios. Continuemos. La contaminación en Deonar no es solo un problema local. Es una bomba ambiental a punto de estallar. Las mediciones de calidad del aire aquí, especialmente durante y después de los incendios, han alcanzado niveles que exceden los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud hasta por 15 veces. El índice aquí, esa escala que te dice cuán respirable es el aire, ha llegado a marcar más de 350 puntos en esta zona. Para que lo entiendas, cualquier valor por encima de 100 ya es perjudicial. En Deonar, eso es apenas el punto de partida. Pero el aire no es lo único enfermo. El suelo en Deonar está tan saturado de residuos que ha perdido casi todas sus propiedades naturales. Lo que pisas ahí no es tierra, es una mezcla de descomposición, químicos y fragmentos de vida urbana desechada. Estudios de impacto ambiental revelan que los niveles de plomo, arsénico y cadmio en el subsuelo superan los valores normales por mucho. ¿Y sabes qué es lo más alarmante? Que durante las lluvias, todo eso se filtra. Se cuela en el sistema de aguas subterráneas. El agua que fluye por debajo de Deonar ya no es agua. Es veneno líquido. Y muchas familias cercanas aún dependen de pozos informales o canaletas para abastecerse. El resultado, diarreas crónicas, cólera, disentería, enfermedades que, en muchos otros lugares, suenan a siglo XIX, pero que aquí siguen cobrándose vidas cada año. Y lo más contradictorio es que Bombay está al lado del mar. Una ciudad rodeada por agua que no puede ofrecer agua potable a todos sus habitantes. Mientras en los barrios altos se desperdicia el agua en jardines y piscinas privadas, en Deonar, el agua viene sucia, caliente y contaminada. Un recurso básico convertido en un lujo. La quema de residuos en Deonar también ha generado otro problema invisible, los microplásticos en el aire. Un estudio publicado por el Indian Institute of Chemical Technology encontró que en la atmósfera de los alrededores hay presencia constante de micropartículas de polímeros. Son tan pequeñas que entran directo a los pulmones, y desde ahí, al torrente sanguíneo. Y no se degradan. No se van. Se quedan. Como un recuerdo de cada bolsa que fue quemada sin control. Y sí, la basura plástica es un monstruo en sí misma. Cada día,
Se estima que más de 600 toneladas de desechos plásticos llegan a Deonar. Muchos de estos residuos deberían ser reciclados formalmente, pero terminan aquí porque es más barato tirarlos que procesarlos. Y cuando esos plásticos se derriten o se queman, como ocurre en incendios o a propósito para limpiar el área, liberan dioxinas y furanos. Estos compuestos no solo contaminan el ambiente, están clasificados como carcinógenos humanos conocidos. En resumen, respirar en Deonar no es solo incómodo. Es arriesgar la vida lentamente, día tras día. Y si estás pensando que esto es un problema aislado, piénsalo otra vez. Lo que ocurre en Deonar es el espejo sucio de lo que muchas grandes ciudades del mundo prefieren ignorar. Cada ciudad genera residuos. Cada ciudad enfrenta la pregunta, ¿dónde los pongo? Y muchas veces, la respuesta es la misma, lejos de donde yo vivo. Pero en una metrópoli como Bombay, lejos no existe. Todo está conectado. Las partículas del aire no respetan fronteras. La contaminación del agua se escurre por ríos que terminan en el mar. Y el mar, eventualmente, devuelve todo. Un dato que lo resume todo: el 94% del plástico que se encuentra flotando en la costa de Bombay proviene de residuos mal gestionados, gran parte de ellos de vertederos como Deonar. Y ese plástico, con el tiempo, regresa en forma de peces contaminados, sal marina alterada, e incluso en el cuerpo de quienes nunca han pisado Deonar, pero comen lo que el océano ofrece. Y ni siquiera hemos hablado de los animales. Porque no solo los humanos sufren aquí. En los alrededores de Deonar, las aves han comenzado a migrar en otras direcciones. Las especies locales, como los cuervos, las garzas, incluso algunas aves de rapiña, están mostrando alteraciones en su comportamiento. Algunas mueren envenenadas por la basura. Otras, simplemente desaparecen. El ecosistema, poco a poco, se desmorona. A eso súmale el calor. El efecto de isla térmica es brutal en esta zona. Los residuos acumulados generan y retienen calor en cantidades tan altas que alteran el microclima local. Mientras en el centro de Bombay la temperatura ronda los 30 grados centígrados, en Deonar puede alcanzar los 38 o incluso 40 grados centígrados con facilidad. Y lo peor es que ese calor no es solo físico, es químico. Proviene de reacciones lentas, invisibles, que siguen generando gases como metano, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. El metano, en particular, es preocupante. Es uno de los gases de efecto invernadero más potentes, con un potencial de calentamiento global 80 veces mayor que el CO en los primeros 20 años de emisión. Deonar libera toneladas cada día. Y aunque eso no se nota en un solo respiro, sí se nota en el clima, en el cambio global, en la forma en que estamos acelerando el colapso sin darnos cuenta. Hay quienes han propuesto cerrar Deonar, convertirlo en un parque, sellarlo, construir una planta de tratamiento moderna. Pero esos proyectos siempre se ven obstaculizados por burocracia, corrupción o falta de voluntad política. Porque, seamos sinceros, a nadie le interesa invertir en lo que no se ve bonito en una foto de Instagram. Pero hay esperanza. Pequeña, frágil, pero real. En los últimos años, un puñado de organizaciones ha comenzado a trabajar desde adentro, enseñando a las familias de recolectores a usar equipos de protección, a clasificar mejor, a negociar precios justos. Se han impulsado campañas de educación ambiental en barrios cercanos. Y se está empezando a hablar, muy lentamente, de economía circular, de diseño sostenible, de reducir desde el origen. Algunas escuelas han llevado a sus estudiantes a ver Deonar, no como castigo, sino como aprendizaje. Porque mirar de frente el desastre también puede ser el primer paso para imaginar un futuro diferente. Y es que Deonar, por más oscuro que parezca, es también un espejo. Nos refleja lo que somos capaces de ignorar. Lo que pasa cuando el desarrollo económico no va de la mano con la justicia ambiental. Lo que ocurre cuando creemos que lo que tiramos desaparece. Pero la basura no desaparece. Solo cambia de forma. Y en lugares como este, se convierte en memoria, en dolor, en historia acumulada. Si te gustó este documental, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Nos ayudas mucho y es gratis.